Francesca Albanese, conocida por sus investigaciones para Naciones Unidas sobre la situación en Gaza, ha declarado este jueves que seguirá adelante pese a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump tras la publicación de un informe de la ONU que señala la complicidad de varias empresas en la perpetuación de las colonias israelíes y los bombardeos sobre la franja. Albanese ha asegurado en una entrevista que los poderosos están tratando de silenciarla por hablar en nombre de aquellos con poco o ningún poder, más allá de seguir en pie, ha dicho, y rezar para no morir. Estados Unidos anunció las sanciones el miércoles al tiempo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington para reunirse con Trump. Pese a que la Corte Penal Internacional ha ordenado su detención, el gobierno se ha negado a aplicarla y Netanyahu ya ha pisado 2 veces este país sin consecuencias. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, encargada de investigar los abusos contra los derechos en los territorios palestinos, se ha pronunciado sobre lo que ha calificado de genocidio por parte del ejército israelí en Gaza. Tanto Israel como Estados Unidos han negado rotundamente estas acusaciones. Más de 500 migrantes han sido trasladados este jueves al puerto de Lavrio, al sur de Atenas, tras ser interceptados al sur de la isla de Creta. Los migrantes, en su mayoría hombres jóvenes, fueron trasladados durante la noche a la Grecia continental. Otro grupo de 200 personas ha sido trasladado al puerto del Pireo, cerca de la capital, en una operación separada de la de Creta. Los migrantes serán enviados a centros de detención en la Grecia continental. La medida se ordena ante la saturación de los centros de acogida provisionales de Creta, que han alcanzado su capacidad máxima, ya que las llegadas de migrantes se estiman en unas 500 al día desde este fin de semana. Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro, anunció durante esta semana el fin de las solicitudes de asilo para migrantes provenientes del Magreb, haciendo así frente, dice, al aumento que vive la isla helénica. La suspensión, afirmó ante el Parlamento griego Mitsotakis, se mantendrá durante 3 meses. Grecia no es un corredor abierto hacia Europa, afirma Kyriakos Mitsotakis sobre la cuestión migratoria. Por otro lado, el ministro de Migración afirma que se acabó el cuento de hadas con eso de las madres y sus bebés. El mensaje de que Grecia no es un corredor abierto a Europa lo lanzó el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en unas declaraciones al diario alemán Bild en relación con las recientes decisiones del gobierno sobre inmigración. Mitsotakis insiste en la disposición de Europa a cooperar estrechamente con las autoridades libias para que las salidas puedan detenerse en el punto de partida. Aclara, sin embargo, que necesitamos una respuesta europea unida, explicando que Grecia sigue comprometida con una política migratoria justa y eficaz, que incluya vías legales de migración, pero la situación actual exige una actuación inmediata. Y esto no es solo responsabilidad de Grecia, sino también de Europa, subraya. Mientras tanto, el comunicado de los guardacostas sobre la operación de rescate de más de 500 migrantes frente a Gafdos subraya que 8 extranjeros de nacionalidad egipcia, de edades comprendidas entre los 20 y los 49 años, han sido detenidos. Según el comunicado, estos 8 fueron identificados como los traficantes del resto de migrantes y se enfrentan a cargos de entrada ilegal en el país y organización criminal. Mientras tanto, a mediodía del viernes, el Parlamento votó por mayoría a favor de una normativa más estricta para los migrantes que llegan a Grecia por mar desde el norte de África. Los 515 inmigrantes, de los cuales 420 son hombres, 10 mujeres y 85 menores, fueron trasladados inicialmente al puerto de Lafrio y de allí al centro de alojamiento temporal controlado para solicitantes de asilo y a Diabata, Efros y Malakasa. La Unión Europea, Grecia, Italia y Malta proponen reactivar la misión en Libia para frenar la inmigración irregular. Al margen de la conferencia para la reconstrucción de Ucrania celebrada en Roma, el primer ministro griego se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, la primera ministra italiana y el primer ministro de Malta para discutir los últimos acontecimientos en el Mediterráneo, haciendo hincapié en la necesidad de reanudar las relaciones con Libia. Los 4 líderes coincidieron en la necesidad de activar la iniciativa Equipo Europa con el despliegue en Libia de una delegación de la Comisión Europea, así como de los ministros competentes de Grecia, Italia y Malta.
El gobierno griego ha introducido medidas urgentes para hacer frente a la situación, anunciando esta semana una suspensión temporal durante un periodo inicial de 3 meses del examen de las solicitudes de asilo para quienes lleguen a Grecia desde el norte de África por vía marítima. El Ejecutivo también está creando un centro cerrado permanente en Creta para hacer frente al creciente flujo migratorio. ¿Qué ocurrió durante el desarrollo de la reunión entre la Unión Europea y el mariscal Haftar, el paramilitar que controla el este de Libia y que no está reconocido frente a sus homólogos de Trípoli? El comisario de Migración y 3 ministros europeos fueron expulsados el pasado martes de Libia Oriental por un problema de protocolo, según Bruselas. Tras una reunión con el gobierno libio en Trípoli, que sí está reconocido por la Unión, la delegación europea debía reunirse con Haftar en Bengasi, la capital oriental. Pero Haftar trató de imponer la presencia de sus ministros, lo que derivó en consecuencias diplomáticas. It was simply a ruse by Haftar to try to legitimize this government in the civilian phase of his military dictatorship. And so when the ruse didn't work, and when the EU ambassador and other diplomats said that they are unable to meet with the government, well, Haftar, as the English say, he threw his toys out of the pram. He PNG'd the European diplomats and essentially sent them back to Europe because he was not able to use them for this political charade that he was trying to pull off. Libia está dividida en 2 partes desde su guerra civil. En el oeste, el gobierno de unidad nacional reconocido por la ONU o la Unión está dirigido por el primer ministro Abdelhamid Dbeibah. El este, sin embargo, está controlado por su rival, el mariscal Haftar, jefe del autoproclamado Ejército Nacional Libio. La Unión Europea trata de cooperar con ambas administraciones para frenar la inmigración ilegal y las redes de contrabando. En los últimos años han aumentado los cruces hacia Europa desde el este de Libia. The EU has been collaborating both from the EU and from the member states, especially from Italy, with the Libyan Coast Guard in the west to try to somehow cut down the flows of migration. And the EU has also been supporting the efforts of the Libyans to take back the migrants once they're back on Libyan soil. That, of course, has been controversial because there's been a lot of questions about their human rights, about the treatment that they receive when they're in Libya. Existen dudas, sin embargo, sobre la necesidad de que la Unión Europea se reúna con este mariscal no reconocido. We are empowering a Russian proxy who is antagonistic to European interests. And so, you know, once we clear away all of the mess of the current crisis, it becomes quite clear that what Europe really needs in Libya is a stable government and a sovereign government. Algunos analistas apuntan a que Haftar estaría utilizando la migración como herramienta de presión para obtener concesiones de la Unión Europea. ¿Cuál es la situación de la ayuda humanitaria mundial? El presidente estadounidense Donald Trump recortó el 80% de los contratos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a principios de 2025. Pero los gobiernos europeos también han recortado la ayuda humanitaria este año, desviando los presupuestos para financiar la defensa y el rearme ante la amenaza militar de Rusia. Según las previsiones, la ayuda humanitaria a las regiones más necesitadas podría reducirse hasta un 45% a finales de año. A pesar de que este año marca un punto de inflexión, los recortes de la ayuda ya comenzaron el año pasado. Esta reducción de la ayuda ha ampliado la brecha entre las necesidades humanitarias y los recursos disponibles. Desde 2021, el número de personas que requieren ayuda humanitaria ha aumentado en 70 millones. Estados Unidos, el principal donante humanitario, redujo su financiación en un 10%, mientras que la de las instituciones de la UE cayó un 12,7%. Aunque algunos gobiernos europeos aumentaron la ayuda, la mayoría la recortó. En total, 16 de los 20 mayores donantes del mundo redujeron su ayuda, junto con un número menor pero notable de donantes privados. Which country is creating the most new jobs in the Eurozone? Spain's Prime Minister Pedro Sánchez recently claimed that his country is responsible for the creation of half of all new jobs in the Eurozone. Pese a todas las dificultades que nos hemos encontrado internas y externas, España avanza, le pese a quien le pese,
Aportamos, fijaos, el 40% del crecimiento y la mitad de los nuevos empleos de la zona euro. But is Spain really creating half of all new jobs in the Eurozone? Let's see what the official numbers from Eurostat say. We can see that some 157 million people were employed in the first quarter of 2025 in the Eurozone, compared to 155 million in the same period the year before, so an increase of almost 2 million jobs. Spain's employment figures stood at roughly 21,600,000 at the beginning of 2025, up from around 21,100,000 in 2024. That means an increase of about 454,000 jobs, which constitutes just over 25% of the extra jobs in the Eurozone, not 50% as Sanchez claimed. However, it's worth noting that Spain has contributed the most new jobs to the Eurozone in the same period. Using the same calculations for each of the Eurozone countries, we see that Spain is up top of the list with its 25.3%, followed by France with 24.5%, and then Italy with 20.5%. Germany with 11% and Portugal with 7% round out the top 5 Eurozone countries creating new jobs. Nonetheless, Spain does still rank as having one of the lowest employment rates compared to its total population in the EU, according to the same Eurostat dataset. This is despite recent reports that its GDP is thriving and outperforming France, Germany and Italy, the Eurozone's biggest economies.